el Ballet de Monterrey presentará un espectáculo estelar en Los Pinos. Y desde Los Ángeles llega la Santa Cecilia. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas Alberto noches. Aranda, qué gusto estar contigo el día de hoy, este martes cargado de información, muy lluvioso en la Ciudad de México, en otras partes de la República. Que se queden con nosotros, mejor. Va a estar rico, ¿eh? Sí, eso sin duda. Muy a gusto, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y también tenemos más información que compartir con ustedes, como la que les presentamos enseguida. Vamos a conocer a la próxima secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Escritora, directora teatral, actriz y promotora cultural, Ana Francis Moore fue nombrada como la próxima secretaria de Cultura para la Ciudad de México. La también legisladora anunció que su plan de trabajo partirá de un diagnóstico. Yo creo que hay que ponerle atención a todas las áreas, sobre todo para continuar. Este es un proyecto de continuidad. Me parece que los compañeros y compañeras que han estado en la Secretaría de Cultura y quienes siguen estando han hecho un gran trabajo. Creo que el diagnóstico tiene que ver también con ellos, ellas, cómo ven que está la Secretaría. ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué quieren mejorar? ¿Cómo se sienten ahí? ¿Cómo se sienten con su propio desarrollo personal, etcétera? ¿Qué escuchan de las comunidades? Y luego, por supuesto, un diagnóstico que tiene que ver con el afuera. Comprometida con temas de género y equidad, la futura secretaria de Cultura tiene presente el tema de los derechos laborales de los creadores. Y yo creo que con la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, vamos a poder hacer cosas bien interesantes para que sea un espacio en donde personas trabajadoras del arte y la cultura tengan una atención específica de acuerdo a las características de nuestros trabajos, que son muy específicas, ¿no? Además de trabajar con los pueblos y barrios originarios de la capital del país, también se ocupará de la educación artística que se imparte desde la Secretaría de Cultura. Existen muchos esfuerzos educativos buenísimos que se coordinan desde la Secretaría de Cultura. Y también hay unos otros esfuerzos educativos artísticos que se coordinan desde otros lados, llámese casas de cultura que se coordinan desde las alcaldías, llámese lo que ocurre en Pilares, llámese lo que ocurre en los independientes llamados privados, etcétera. Creo que hay que hacer un ejercicio de articulación entre todos. El Museo de la Ciudad de México, el Sistema de Teatros, el Centro Cultural Olin Yolistli, el Museo Archivo de la Fotografía, los Faros y Pilares, entre otros organismos, forman parte de la infraestructura cultural de la capital del país. Y reforzar los pilares, sin duda, pues es una estrategia buenísima, sobre todo que está en todos lados. Imagínate qué lujo, ¿no? Entonces, pues hay que reforzarlo. Noticias 22, Alberto Aranda. Al recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria, Luis García Montero habló de lengua, patria e identidad. El galardón se entregó en el Palacio de Bellas Artes. Es un gran evento. En una ceremonia por demás emotiva, el poeta Luis García Montero recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2024. El también narrador y ensayista comenzó su discurso recordando a dos mujeres, Cristina Pacheco, quien le escribió antes de fallecer, y a Almudena Grandes, su esposa. Empiezo con un recuerdo conmovedor porque estoy conmovido y porque quiero dedicarle este premio a mi amiga Cristina Pacheco, pero también porque me parece un modo claro de explicar la emoción que siento al recibir una de las distinciones más altas de la cultura mexicana. Una cultura que a través del libro de la vida y la vida de los libros forma parte muy íntima de mí mismo. También le dedicó unas palabras a la obra poética de Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Sabines y José Emilio Pacheco, que lo han acompañado en las lecciones más importantes que le ha puesto la vida, como es el amor y la muerte. A la emoción de México, y muy dentro de ella se suma la del escritor que le da nombre a este premio, Carlos Fuentes, porque alimentó mi vocación literaria gracias a la lectura de narraciones como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz o Gringo Viejo. Me enseñó a comprender las relaciones entre España y México y a valorar detalles de la obra cervantina. Por último, García Montero recordó que el mundo vive un momento en donde se teme la existencia del otro, preocupación, junto con otras, que comparte con Carlos Fuentes. Muchas de sus preocupaciones siguen hoy vigentes. La salvaje explotación de los recursos naturales, la violación de los derechos humanos, el machismo,
la economía global que alienta el libre movimiento de las mercancías, pero no de las personas, la soberbia de un capitalismo autoritario, el regreso de los peores signos del fascismo y la reanudación de las absurdas carreras armamentistas. Carlos Fuentes añadió a estas otra preocupación. Me preocupa un mundo sin testigos. Este reconocimiento, que lo entregan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la UNAM, lo han recibido Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Eduardo Lizalde, Luis Goytisolo, Luisa Valenzuela, Diamela El Tit, Margot Glantz y Elena Poniatowska, quien estuvo presente en la ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Alberto Aranda. Por su lenguaje dinámico y atrevido, Gabriela Jáuregui recibió el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima. La obra, que presentó parte de un feminicidio y se titula Feral. Gabriela Jáuregui es una escritora que desafía la realidad a punta de carcajadas, que sublima la rabia en la poesía y que obliga a repensar las convicciones. Así, se describió a la ganadora del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2023 por su libro Feral, novela que narra la historia de un feminicidio y enarbola la demanda de justicia para las mujeres que viven violencia. Nuestro país tiene demasiadas historias de dolor. Por eso es importante también contar historias de resistencia, de esperanza, historias de ficción que buscan imaginar otras realidades posibles, necesarias, urgentes. En una ceremonia realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, autoridades culturales, editores, amigos y colegas se refirieron a la obra de la también traductora, que habla de la ausencia de las normas sociales y de cómo se van deteriorando, que reflexiona sobre la importancia de hacer memoria para hacer futuro y describe la nostalgia de un luto y la celebración de la amistad. Nos permite colocarnos frente a ese lienzo de la ignominia y de las heridas que crean sin conmiseración quienes tiñen de rojo el tiempo de muchas mujeres. Gabriela escribe con la palabra y con el cuerpo, y siente con el pensamiento y piensa con las emociones. No hay fenómeno en el mundo que le pueda ser ajeno. Escribo también porque creo firmemente que, como dice la poeta afroamericana Audre Lorde, los libros no van a cambiar el mundo, los libros cambian a las personas que van a cambiar el mundo. Y este mundo, vaya que necesita muchas personas que lo sigan cambiando. El Premio Bellas Artes de Narrativa Colima es otorgado cada año por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en colaboración con la Universidad de Colima. El jurado reconoció Feral por la búsqueda de un lenguaje dinámico y atrevido y por su trama bien entrelazada en un juego de lo policíaco con el crimen, de lo familiar con el abandono. Sí, esta novela trata de un feminicidio. Y quiero agradecer que la hayan premiado porque en un país en el que mueren 10 mujeres y niñas asesinadas al día, nos falta contar todavía demasiadas historias. Noticias 22, Karen Rivera. Habrá que leer el libro de la estimada Jáuregui. ¿Sí? En otra información, ¿cómo se pueden mejorar las condiciones de la infancia mexicana en el próximo sexenio? La UNICEF presentó su informe anual y además lanzó 6 propuestas. Vamos a verlas. La UNICEF dio a conocer su informe anual en materia de protección de derechos y bienestar de niñas, niños y adolescentes de la República Mexicana, teniendo como meta principal erradicar la pobreza infantil. Básicamente estamos presentando resultados de la actividad del 2023. Fue muy intensa, tuvimos problemas de emergencias humanitarias, el huracán Otis, la continua flujo de migrantes por el país, niñez migrante, pero también temas de desarrollo, la inversión en la educación, en la nutrición, en la salud. Y por eso es que estamos tratando de informar a la sociedad mexicana cuáles son esos logros fundamentales. Presentaron también una serie de propuestas a través del programa Un Buen Sexenio para la Niñez, destacando la mejora de aprendizajes, protección social para menores de 18 años y la inversión pública en la niñez y adolescencia, entre otros temas. Realmente tenemos dichosamente recursos para cooperar en muchas partes.
Hemos logrado tener una presencia en varios estados, varias entidades federativas, y todas ellas yo diría que son relevantes. Estamos comprometidos a seguir colaborando con México, con sus gobiernos, con su sector privado, con las ONGs, con los grupos de fe religiosos que hacen un gran trabajo en favor de la niñez. Al evento asistieron como invitados el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la jefa de protección de UNICEF en México, Rocío Aznar. Aquí no tienen por qué haber niños que mueran de hambre o de enfermedades prevenibles, o que estén excluidos del sistema educativo, o que sufran de maltrato y abuso y nadie los acompañe y nadie los apoye. Es posible eliminar todos esos factores de riesgo para la niñez, y eso es una meta alcanzable en los siguientes 6 años. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Es creador de universos misteriosos y complejos. Vamos a sumergirnos en los mitos de Cthulhu. Monstruos deformes surgen de las entrañas de la Tierra para recuperar el planeta. Así son las obras de Howard Phillips Lovecraft, nacido el 20 de agosto de 1890. Lovecraft mostró ser un prodigio desde pequeño. A los 2 años recitaba poemas, a los 3 comenzó a leer y a los 6 ya escribía. Sin embargo, su brillantez fue opacada por los problemas mentales de su familia. Su padre murió en un psiquiátrico y su madre, enferma de locura, lo protegió de forma extrema. En la única persona en la que H.P. Lovecraft encontró refugio fue en su abuelo, cuya muerte, cuando el escritor contaba con 14 años, lo sumió en una profunda depresión. No obstante, su imaginación lo salvó. Las pesadillas generadas por su pasado y su curiosidad por la ciencia, la astrología y la astronomía se transformaron en historias de terror cósmicas, caracterizadas por la fusión de elementos extraterrestres y sobrenaturales. El universo ficticio del autor se caracteriza por combinar elementos mitológicos con fenómenos históricos y culturales del mundo real, como se puede apreciar en la clasificación de su obra en 3 grandes rubros: historias macabras, historias del ciclo del sueño y los mitos de Cthulhu. A pesar de su gran ingenio, el escritor no fue reconocido en su época, pues prefirió trabajar como un escritor fantasma en el círculo de Lovecraft para los estadounidenses Clara Ashton Smith y August Derleth. El 15 de marzo de 1937, Lovecraft falleció de cáncer intestinal en su ciudad natal Providence, Estados Unidos, pero su obra sigue viva en películas, cómics, música y videojuegos, siendo además un ejemplo de cómo transformar la soledad, los miedos y los traumas en arte. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Oigan, ¿recuerdan películas como La Jaula de Oro, Canción sin Nombre y Clara Sola? Bueno, pues este laboratorio ha apoyado cintas como estas y ahora celebra su aniversario con más proyectos internacionales. La organización Cine Quanon Lab, con sede en Morelia, México y Nueva York, cumple 15 años de apoyar el cine independiente, de impulsar el desarrollo de proyectos relacionados con el séptimo arte y de ser un espacio para la profesionalización del guión y la narrativa fílmica. A veces la gente se pregunta por qué se llama Cine Quanon Lab. Fíjate que deriva de una locución latina que quiere decir una condición sin la cual no se puede realizar algo. Y nosotros creemos que sin un buen guión no se puede hacer una buena película, y es la razón por la que tomamos esta locución, para que hiciera alusión un poco al trabajo que nosotros queremos hacer en el cine independiente. Fundada en 2010 con la misión de ofrecer un sitio donde los cineastas pudieran desarrollar su proceso creativo, la iniciativa organiza talleres residencia en inglés y en español en la comunidad de Sinsunzan, en el estado de Michoacán. Un refugio natural que brinda a cineastas independientes de todo el mundo la oportunidad de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje de ficción. Como parte de su celebración, esta iniciativa presenta 2 nuevos programas, que son uno en inglés y uno en español, y que es una residencia de escritura para los exparticipantes de Cine Quanon Lab,
que ya han pasado por la experiencia, que no han tenido la experiencia de venir a Sinsunzan a trabajar sus guiones, esta es la gran oportunidad que tienen. Y además, con mucho orgullo y mucho gusto, anunciamos una beca de postproducción que estamos otorgando entre Estudios Churubusco y Cine Quanon Lab. Es una beca de postproducción por hasta 500,000 pesos que se está otorgando para que se utilice en los estudios como en los formatos de postproducción que ofrecen los Estudios Churubusco. El proyecto ganador se dará a conocer el 5 de diciembre, día en el que se realizará la fiesta de 15 años de Cine Quanon Lab, que se llevará a cabo en los Estudios Churubusco. Además, la iniciativa también presentó una campaña de recaudación de fondos para uno de sus proyectos más anhelados, la construcción del Centro Multimedia Sinsunzan. Noticias 22, Karen Rivera. Y el helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos será el escenario de esta pieza de danza. Conozcamos la presentación estelar del Ballet de Monterrey. Este fin de semana, como parte de las celebraciones por sus 200 años siendo un estado libre y soberano, Nuevo León llevará al Complejo Cultural Los Pinos una muestra representativa de las expresiones artísticas y culturales que lo distinguen en todo el mundo. A la cabeza de los grupos neoleoneses que participarán en el evento, denominado Nuevo León en Los Pinos, sobresale el emblemático Ballet de Monterrey. Son ya casi 35 años de la fundación de la compañía y somos la única compañía privada de ballet en el país. Esto es gracias a la iniciativa privada y el gobierno del estado, a la unión, ¿no? Esta será la primera visita que la compañía haga a la Ciudad de México bajo la dirección artística del destacado bailarín y coreógrafo cubano Josvany Ramos, quien asumió el cargo a principios de este año. Es una gran oportunidad para mí, para nosotros, para la compañía, de mostrar pues, que tenemos una compañía de primera clase en el estado de Nuevo León, en Monterrey, en el país, en México. La agrupación viajará a la capital con alrededor de 30 bailarines de los más de 50 que conforman su elenco actual. Y este programa que estamos llevando, que se llama Trascendiendo, lo hicimos en marzo de este año. Fue mi primer programa como director artístico y la idea era un poco mostrar la historia de la compañía en estas últimas 3 décadas. La mayoría de las obras que integran el programa son coreografías realizadas por directores previos del ballet. Tal es el caso de las piezas Brusco y Maximiliano y Carlota, originales de Tiago Suárez, quien fuera el antecesor del maestro Ramos. Se está haciendo a Carmen de Robert Hill, el padre de Carmen de Robert Hill, que fue también director artístico. Estamos haciendo un ballet mío, el cual originalmente yo lo coreografié en el 2002 para el English National Ballet cuando era yo primer bailarín allá. El Ballet de Monterrey se presentará en el helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos el domingo 25 de agosto a las 6 de la tarde. Noticias 22, César H. Meléndez. La inteligencia artificial será el eje de este encuentro. Mujeres en el cine y la televisión dialogan sobre esta y otras nuevas tecnologías. La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión celebrará este 2024 su 20ª entrega con 45 películas dedicadas a la evolución tecnológica. Creo que estamos en un momento en que la tecnología es el epicentro de la conversación. Desde hace más de un año, el tema de la inteligencia artificial es, digamos, un tema de debate, tanto ético como filosófico, como un tema de producción. Y de ahí, pues la idea fue, hay que introducir más a las mujeres dentro de la asociación al tema de la inteligencia artificial. Con el premio Musa, escultura diseñada por la artista plástica Elena Somonte, se rendirá homenaje a la crítica y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel, y a la cineasta Ana Cruz. La muestra incluye un programa complementario de actividades con talleres abocados a distintas áreas de la industria audiovisual, por ejemplo, la dirección de arte o procesos de casting. Todos serán impartidos por integrantes de la Asociación Mujeres en Cine y Televisión. Por primera vez, habrá un espacio exclusivo para aquellas mujeres que quieran formarse como showrunners. Descubrimos que hay muy pocas mujeres showrunners en México.
Es un trabajo que está siendo realizado por mujeres colombianas, por mujeres de otras latitudes. La oportunidad de trabajo está en el modelo de negocio de las series. El programa se distribuirá por 8 sedes en la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, el Centro Cultural El Rule, Cinemanía, el Faro Aragón, Cine Lido, la Casa del Cine, Cineclub Gato Azul y la Sala de Cine del Metro Zapata. Por parte del Estado, la muestra recibe diferentes incentivos para su realización. Pues estamos hablando de un presupuesto que para nosotros es muy valioso y quizá no es tanto, que es aproximadamente como 1,5 millones de pesos. Y la verdad es que queremos ir por más pelotas para tener una pelea más ardua. La 20ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión se realizará del 27 al 31 de agosto. Con imágenes de Juan Carlos Valencia y José Juan Zurita, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y gestionar sus proyectos es un talón de Aquiles de las y los creadores culturales. Este encuentro invita a conocer esta realidad y dialogar sobre ella. Claudia Norman es fundadora del festival Celebrate México Now. Su visita a México se debe a que está impartiendo en la UNAM un taller sobre gestión de proyectos culturales. No es que yo traiga la verdad o la solución conmigo, sino que yo lo que voy a hacer es que voy a crear un mecanismo donde podamos dialogar y entre todos poder buscar las mejores soluciones, no un punto de vista mío como que solución, sino que entre todos podamos buscar las mejores soluciones para cada proyecto. Para el especialista es necesario hacer un censo de cuántas personas se dedican a la creación artística, qué labor realizan y cómo impacta en la población, desde la cantidad de ingresos que generan para el Estado hasta los trabajos alternos que se generan alrededor de un espectáculo creativo. Esto con la finalidad de crear una política pública más asertiva. Se necesita considerar al sector cultural y a todos los trabajadores de la cultura como un trabajador más con derechos universales, con derechos a un salario mínimo, con derechos a salud, a vacaciones, a maternidad, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, pero no va a ser hasta que no sepamos cuántos somos y cuánto generamos con los que trabajamos. ¿Cómo vamos a decir, oigan, no recorten el sector de cultura, no digan que no sirve y que no funciona? Miren, está aquí los datos, estamos generando anualmente tantos millones de pesos por los rublos de dónde, por qué, cómo, ¿no? Sobre la edición número 20 del festival Celebrate México Now, adelantó que se realizará del 20 al 24 de noviembre en Chelsea Factory, espacio localizado en la ciudad de Nueva York. Lo que tenemos planeado es el trabajo que están haciendo los artistas y que tienen que ver mucho con este pensamiento de cuál es nuestro rol como artistas en la sociedad hacia el futuro, cuál es, como viendo hacia lo que sigue. Y en estos temas la programación tiene que ver y se tocan temas de medio ambiente, temas de migración, temas de identidad, de preservación de tradiciones. Hasta el momento están confirmados para Celebrate México Now el fotógrafo Santiago Arau, el coro Acardenchado y Valeria Luiselli y Leonardo Heimblum, quienes presentarán su ensayo sonoro Ecos de la Frontera. Noticias 22, Alberto Aranda. Uno de los autores más importantes en la historia del teatro en habla hispana será motivo de un documental. Desde Madrid, Francina Islas nos informa. El impacto de la obra de Juan Ruiz de Alarcón en Europa será retratado en un documental dirigido por el dramaturgo Juan Francisco Hernández. Nacido en el Tasco novohispano en 1581, Juan Ruiz de Alarcón estudió en la Real y Pontificia Universidad de México y en 1600 viajó a España por primera vez para estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Juan Ruiz de Alarcón se midió con las grandes plumas del siglo de oro, no solo con Lope de Vega, no solo con Tirso de Molina, con el mismo Calderón de la Barca, que ya tenía 39 años cuando muere Juan Ruiz, sino también con Cervantes.
y es precisamente Juan Ruiz de Alarcón el que tiene una visión universal, porque él conocía el otro lado y esos autores no, y por eso enriqueció la escena española, y no solo la escena española, la escena francesa y la escena italiana con su propuesta teatral. Al ser rechazado como profesor en la Universidad Real y Pontificia en México, Juan Ruiz de Alarcón se trasladó a España definitivamente en 1613 y se insertó de lleno en el Siglo de Oro español, creando obras como La verdad sospechosa o Los pechos privilegiados. Y se volverá uno de los grandes autores, tanto que Molière dirá que es el creador de la comedia moderna, y Corneille, este gran autor francés, también lo copiará y pondrá su obra Le Menteur. Se lo comió con todo y pluma, y tendrá una gran presencia Juan Ruiz, no solo en España, sino también en Francia, y en el siglo XVIII con la comedia italiana con Goldoni, también lo imita con el Bullardo, el mentiroso, y es la presencia de Juan Ruiz de las letras novohispanas en el mundo XVII y XVIII de Europa. Se cuenta que a Juan Ruiz de Alarcón le pusieron, cuando estrenó El Anticristo, una remora de pudrición. El Anticristo le pusieron un elemento para que bajara, descendiera del cielo con una trampa, y en ese momento suelta una rémora, apesta tanto que todo el público se va de la obra de teatro, pero una parte lúdica que tenían estos autores que ahora ya no pasa en el teatro contemporáneo, ¿no? En su etapa madura, Juan Ruiz consiguió trabajar como secretario del rey, lo que mejoró su posición económica, y murió un 4 de agosto de 1639 en Madrid. Los restos se depositan en una urna y se colocan al lado del templo, que es donde estuvieron los restos de Juan Ruiz, junto con los de Lope de Vega y otros autores del siglo XVII, descansan aquí, de los autores, todos los escritores de teatro. Y lamentablemente en 1936, con la guerra civil, es bombardeada la iglesia porque la República la toma como cuartel. Ahora pues no sabríamos dónde están, porque está reconstruido, pero bueno, aquí se tiene el acta, precisamente donde se dice que aquí fue enterrado Juan Ruiz de Alarcón, y eso es gracias a don Alfonso Reyes. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gracias, Francina, por esta información, y vámonos a un corte y regresamos con mucho más información. Las motocicletas son los vehículos motorizados más vulnerables y expuestos a los elementos. Por eso es tan importante acatar las medidas de seguridad. Siempre utilizar casco, calzado cerrado y nunca conducir bajo la influencia del alcohol. No deben viajar más de 2 personas y nunca menores de 12 años. Tu familia te espera, no les falles. Cumple con todas las medidas y viaja con seguridad. Instituto Mexicano del Seguro Social. Este martes, en La Oveja Eléctrica, hablaremos de ciencia de frontera, de cómo estamos entendiendo el efecto de la energía oscura en la expansión del universo y cómo podemos hacer mapas de lo que sucede mediante un proyecto en el que participa nuestro país de manera destacada a través de la observación de millones de galaxias. Nos encontramos con el doctor Axel de la Macorra para hablar de los fascinantes mapas que se están explorando para entender la energía oscura y la expansión del universo. Muchas gracias. Estamos muy emocionados hoy aquí hablando sobre el experimento DESI, que recientemente presentó sus resultados con los primeros 6 millones de los 40 millones de galaxias y cuásares que vamos a medir para determinar cómo crece el universo, particularmente la energía oscura, por qué se acelera el universo. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22. Martes, 22:30 horas. Canal 22, en colaboración con IMCINE, presenta Chiapasu, Tapachura, Chiapasu, Yokuso. Conozcamos 5 historias de migración japonesa en regiones tan distintas de México. Yo les digo, algo que tienen que asumir es que los niques son mexicanos. Historias de hospitalidad y encuentro. Según él, venía a hacer fortuna. También de asedio y represión. La hacienda de Temisco fue un campo de concentración. Yurei, fantasmas. Día Nacional del Cine Mexicano. Cinema 22 Mexicano. Jueves, 23 horas. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes.
Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE. En esta mesa de martes de Debate 22 quiero que nos inspiren a todos. Por eso he invitado a Fátima López Molina, originaria de Santana Maya, Michoacán. Es una talentosa joven mexicana que ha logrado impresionar a la NASA. ¿Por qué? Platícanos, Fátima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima y el día de hoy vengo a platicarles cómo mi proyecto. ¿Alguna vez ustedes han pensado cómo una mujer lleva a cabo su menstruación en el espacio? Bueno, el día de hoy les comentaré cómo mi proyecto hizo que ganara el primer lugar para participar en la NASA, en un programa de la NASA, y claro, algunos de los pasos a seguir para lograr este sueño grande. Pues de eso nos va a platicar Fátima. 10 de la noche, Debate 22. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Muy buenas noches. Una mujer, sí, Fabiola Ramírez, será la abanderada de México en los Juegos Paralímpicos del 2024. No hay sueños que no se puedan alcanzar, no hay obstáculos que no se puedan vencer. Ha dicho en diversas entrevistas esta nadadora, quien ya ha participado en 3 Juegos Olímpicos. Fabiola Ramírez, además de ser la esperanza de que México obtenga medallas, es abogada. La artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que impide el desarrollo muscular y articular en piernas y brazos, no ha sido obstáculo para alcanzar sus metas. Pero además, la visión periférica de lo que es tener una discapacidad y ser mujer la ha llevado a querer visibilizar la importancia de la integración de las poblaciones con discapacidad, especialmente cuando de mujeres se trata. De acuerdo con ONU Mujeres, 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con alguna discapacidad. Estas mujeres enfrentan una serie de obstáculos, además de físicos, psicosociales, intelectuales y sensoriales. Obstáculos a los que se suman aspectos étnicos, religiosos, raciales, la condición de mujeres migrantes, desplazadas, edad, estado civil y un prolongado etcétera. Dice ONU Mujeres que todos esos factores hacen que mujeres y niñas con discapacidad vivan en situaciones extremas y de profunda discriminación. Por eso, desde diversos organismos se lucha por la inclusión, alzando las voces de las mujeres y las niñas con discapacidades. Según el INEGI, en 2020 habían en México más de 6.100.000 personas con discapacidad. El 53% son mujeres. Y según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las mujeres con discapacidad se encuentran en situaciones de mayor desventaja que los hombres. Fabiola Ramírez junto con Salvador Hernández serán los abanderados de México en París el 28 de agosto. Todos los días, Fabiola se levanta en la madrugada a nadar entre 6 y 7 kilómetros. Su lucha deportiva sigue y asegura que su voz será el de las mujeres con discapacidad siempre, porque reconoce que faltan políticas públicas que eviten discriminación. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pati, por esta información y habrá que desvelarnos o desmañanarnos nuevamente con las Olimpiadas Paralímpicas. Y en un oficio como la albañilería pareciera no haber lugar para la diversidad sexual. Veamos si esto es cierto o solo es un prejuicio. En medio de varillas, tabiques y paredes de concreto, confrontan los retratos de albañiles que son integrantes de la comunidad LGBTIQ con los roles de género y la falta de oportunidades en la muestra titulada Cementeras, de Mitzi Falcón. Cementeras está constituida por 6 relatos de 6 trabajadoras de la construcción. Está Mística, China, Yerali, Frida, Rosario y Tamara, que los he conocido porque enfrente de mi casa construyeron 700 departamentos. Llegaron al negocio de mi mamá, que tiene una tienda local, y nos hicimos amigas, y pues yo dije un día, pues les voy a tomar fotos a ver qué pasa. Después de escuchar sus historias, la artista mexicana tomó estas imágenes con el propósito de sensibilizar al público sobre sus condiciones de trabajo. Que la gente sea consciente de las vivencias de estas
no solo 6 personas que además hablan por millones más trabajadores de la construcción. Nos hacen ciertas solicitudes, hablen como que es nuestra falta de derechos laborales, gente muere en la construcción y no se dice nada, vivimos como en un silencio perpetuo. Pero también el hecho de concientizar a próximos arquitectos, ingenieros y que la gente se dé cuenta que hay un mundo dentro de toda esta construcción. Detrás de esa sonrisa de cada uno de los retratados están los cuerpos expuestos al trabajo pesado, víctimas de violencia de género y de las circunstancias que les impide estar fuera de sus lugares de origen. Para mí era muy importante que se viera también en las fotos su lugar de origen, que se han tenido que desplazar porque además el campo está abandonado, que ellos tienen que abandonar sus lugares de origen porque ya no hay trabajo, que vengan a exponerse a este universo gris además, y pues es complicado. Esta muestra fotográfica que busca cimentar una sociedad plural y justa permanecerá hasta el 23 de septiembre en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Con la convicción de que la lectura transforma, se lleva a cabo este fandango desde Aguascalientes. Este martes se llevó a cabo una nueva edición de Fandangos por la Lectura, las jornadas culturales que involucran a docentes, mediadores de lectura y decenas de niñas, niños y jóvenes como parte de las acciones que despliega la Estrategia Nacional de Lectura a lo largo y ancho del país. En esta ocasión, el evento tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí digo a mis ojos y los abro al espacio. El reto para las personas que nos dedicamos al diseño y la aplicación de políticas y estrategias educativas es hacerle ver a toda la población, empezando por nuestras niñas, niños y jóvenes, que la lectura no tiene por qué ser una experiencia solemne o aburrida, sino que en realidad es todo lo contrario, una actividad con una enorme riqueza de posibilidades sensoriales e imaginativas. Bajo la noche de mis sentidos prisionera, solo pido calor. En el fandango participaron autoridades universitarias y de gobierno, además de alumnos y profesores de la máxima casa de estudios del Estado. El escritor de origen español Imanol Canellada, quien se dijo orgulloso de ser hidrocálido por adopción, fue invitado a leer un fragmento de su relato corto, Homicidio Pitagórico. La pregunta no me dejaba en paz. Es un cuento negro, que es un poco el género que cultivo, el género negro criminal policíaco, y que está atravesado por dos temas. Uno que es las coartadas que construimos en términos de ética para justificar nuestros actos, y por otro lado, ¿qué sucede cuando el victimario goza de impunidad? La jornada concluyó con una demostración dancística a cargo de la Compañía Ferial de Aguascalientes. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Nuestro juramento, La Copa Rota y Leña de Pirul seguramente resonarán en el Teatro Metropolitan. Sí, ya están a la venta los boletos para el concierto de la Santa Cecilia. Por primera vez, la banda oriunda de Estados Unidos, la Santa Cecilia, ofrecerá un concierto en el Teatro Metropolitan. Los integrantes de la agrupación aseguran una noche mágica llena de música latina. Estamos muy contentos de compartir con ustedes toda nuestra creatividad y inquietudes que traemos ahorita ya de muchos años de gira, de experiencias con 4 copas y de poder darles un buen show súper completo, pero también con cosas nuevas, con cositas viejitas también. Y con mucho gusto vamos a estar aquí y estamos con mucha ansiedad y muchos nervios de los buenos para inspirarnos y poderles dar un buen show, ¿no? Yo que fui del amor, amé de paso. Yo que fui mariposa de 1000 flores.
noche se va a poner, es una bohemia realmente, ¿no? Vamos a invitar a la gente que pidan sus canciones, que la pasemos y que gocemos la noche, porque creo que vamos a querer hacerla memorable, ¿no? Porque es una noche muy especial para la banda y creo que para todos los que van a estar aquí también. Entonces, se va a poner muy bueno. Se han convertido en la voz de una nueva generación bicultural en Estados Unidos, pero reflejando siempre su herencia mexicana, combinando diversos géneros musicales como la cumbia, boleros, rancheras, norteño y mucho más. Es el recuerdo de aquellos besos, es eso que me tiene preso. Y un show de la Santa Cecilia es como una montaña rusa de emociones, y vamos por muchas emociones, recordando, nostalgiando, celebrando. Creo que es algo que nos gusta mucho compartir con el público, ¿no? Ese amor por la música tradicional, por nuestras raíces y también por las ideas nuevas, por los momentos difíciles y por esas canciones que también siempre son como tan llegadoras y que saben hasta más rico con un mezcal, ¿no? Entonces, eso es como un encuentro así con la Santa Cecilia, ¿no? Y estamos recordando nuestra historia. Mientras tomamos 4 copas. Creo que desde que los inicios de la banda, ¿no? Es nuestro primer deseo es poder llevar nuestra música a nuevos lugares. Y ahora pues estamos aquí muy bendecidos de poder vivir de la música, de poder hacer lo que nos gusta y pues totalmente entregados a este momento, entregados a compartir nuestra música y que la gente lo reciba con el mismo amor que nosotros se los brindamos. La Santa Cecilia se presentará el 1 de marzo del 2025 en el Teatro Metropolitan. Los boletos se encuentran a la venta en las taquillas del inmueble y en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Tenemos libros, vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Para comenzar, ¿quién ha visto el viento de Carson McCullers? Una compilación de los cuentos de la autora canónica del siglo XX. El aliento del cielo, Poldi, El orfanato, El instante de la hora siguiente y Soccer son algunas de las narraciones incluidas. Publica Seix Barral. El ratón corre y pasa, de José Manuel Mateo y Andrés Mario Ramírez Cuevas. Un pequeño cuento infantil a partir de una canción popular que se baila en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, recuperada como parte de una investigación. Edita Idea Zapato. Y finalmente, Carlos Fuentes y el Reino Unido, Stephen Brody. 11 autores unen sus estudios, experiencias personales y memoria para valorar la relación del autor mexicano con aquella nación en la que vivió y concibió buena parte de su obra pública, Fondo de Cultura Económica. Bueno, pues ahí tenemos, Alberto, ¿cómo ves, amigos, amigas? Cuentos para niños, investigación, lo de Carlos Fuentes está maravilloso. Ensayo y ficción. Sí, lo de Carlos Fuentes está muy bonito. Claro, está muy interesante. Luis García Montero en el premio hacía alusión precisamente a la obra de Fuentes, entonces yo creo que este libro le encantaría. Va bien para la entrega de este premio. Va bien. Y para conocer este segmento de la vida de Carlos Fuentes. Aunque también el de niños está padre, la verdad. También. Vamos a otra información. Son seres diminutos, pero sus estrategias de sobrevivencia nos dejarán helados. Los tardígrados, o mejor conocidos como osos de agua, son unos pequeños seres famosos por ser los más resistentes del mundo animal. Pueden sobrevivir a la radiación, al hambre, a la presión, a temperaturas extremas e incluso se les ha visto aguantar la exposición al espacio exterior. El secreto de su casi indestructibilidad está muy cerca de descifrarse. El estudio de 2 fósiles de estas criaturas de 8 patas preservados en ámbar está dando pistas sobre su capacidad de sobrevivencia. Originalmente se hallaron fosilizados en 1940 y pertenecieron al Cretácico y son de 2 especies distintas. Sin embargo, debido a su tamaño, era complicado su estudio.
algo que se solventó con las nuevas tecnologías, con imágenes de alta definición provistas por una técnica llamada microscopía de fluorescencia confocal, de tal forma que se determinó que su mecanismo de supervivencia conocido como criptobiosis les permite, en situaciones extremas, expulsar agua de sus cuerpos y suspender su metabolismo al mínimo. Además, producen una proteína que preserva su ADN, con lo cual pueden hibernar por años, un estado llamado TUN. De acuerdo a la investigación de la Universidad de Harvard, estos osos de agua adquirieron esta capacidad entre 175 y 430 millones de años atrás, dependiendo de la especie. Aunque es un tiempo notable, se incluye una serie de eventos de extinción masiva, incluida la extinción del Pérmico, cuando la Tierra perdió el 96% de la vida marina y 70% de la vida terrestre. Noticias 22. En otros temas, ¿conocen los conflictos bélicos que ha enfrentado nuestro país? Bueno, pues este revelador aspecto de nuestra historia es abordado en un seminario. Estudiar y difundir la historia de los conflictos bélicos en México desde diversos enfoques es el objetivo del grupo de investigación y seminario sobre la guerra y las Fuerzas Armadas. Si miramos al día de hoy, vemos que los roles que han tenido las Fuerzas Armadas no ha sido únicamente lo que es la soberanía, la defensa externa, la seguridad interna, van mucho más allá sus roles. Sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, nosotros los vemos presentes cuando hay desastres naturales, por ejemplo, y creo que esa línea no se ha estudiado con profundidad. El Ejército, la Fuerza Aérea y Naval, pero también el EZLN, grupos armados indígenas y sociales, serán estudiados desde un punto de vista crítico. Creo que cuando nosotros hablamos de la historia de nuestro país, no lo podemos desligar precisamente sobre el actuar del Ejército y de la Marina. Si bien es cierto que ha habido momentos gloriosos, también ha habido momentos bastante críticos, ¿no? En que tanto la Marina como el Ejército ha actuado de manera coercitiva, ¿no? Y por encima de la ley. Es por eso que en este sentido también no tenemos únicamente como una versión oficialista. Creo que no puede haber un avance humanístico. No podemos entender al México si nosotros nos vendemos mentiras. Tenemos que decir lo más cerca, tener siempre análisis profundos, lo más cercanos a la realidad. Y siempre la historia en función del presente y hacia el futuro. Porque una historia por sí misma, por el pasado en sí mismo, no tendría ningún sentido. Entonces sí, estamos abocados a la parte de lo crítico. Noticias 22, Alberto Aranda. Si ustedes quieren conocer más de este proyecto, el día de mañana a las 5 de la tarde en el INERM, allá en San Ángel, van a estar presentando todo lo de este grupo. Y en otra información, los amantes del cine alemán ya se frotan las manos. Ya se acerca el festival que reúne lo mejor del séptimo arte germano reciente. Hace más de 20 años nació la Semana de Cine Alemán como una ventana hacia lo mejor del séptimo arte en el país europeo. Convencida de su grandeza y lista para dar el siguiente paso, ahora se convierte en un festival. Ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y lo que fue de 5 películas durante, creo que eran 3 días que duraba la muestra en la Cineteca Nacional, ahora ya decidimos convertirlo en festival. Estamos proyectando más de 45 películas, tenemos invitados, invitadas, invitades alemanes que asisten al festival. Tenemos 8 largometrajes alemanes en competencia y 8 cortometrajes mexicanos en competencia, y estos 8 cortometrajes mexicanos siempre van a estar antecediendo el largometraje alemán. Para darle carácter de festival se crearon 2 premios, el premio a largometraje alemán que otorgará Merck Group y el premio a cortometraje mexicano de la Embajada de Alemania en México. Por supuesto, habrá un jurado que deliberará la entrega de ambas distinciones. El tema del 23º Festival de Cine Alemán será la metamorfosis.
Con esto subrayamos, pues por un lado conmemoramos este centenario de la muerte de Franz Kafka y por otro es un tema bellísimo también con el cual subrayamos nuestra evolución, nuestra transformación y también con el tema vamos a presentar algunas películas que están también relacionadas a nuestro mismo tema de metamorfosis. La imagen de esta nueva entrega, diseñada por la ilustradora y artista urbana Janine Nusgarcín, precisamente representa el concepto de metamorfosis a través de una figura humana donde confluyen la mariposa olmera de Alemania y la mariposa monarca de México, dos especies en peligro de extinción. La fiesta cinematográfica, a su vez, ya no se realizará en el verano, sino tendrá lugar en el otoño. La razón principal es porque queríamos contextualizarlo en una fecha también importante para Alemania. Y esta fecha es el 3 de octubre, que es el día de la reunificación alemana. Y por otro lado también el movernos un poco al final del año, lo que propicia también es que ya hayan pasado varios de los festivales importantes de cine en Alemania y entonces por ende nos podemos traer como lo mejor que se proyectó en el año. Más adelante se darán a conocer todos los detalles de la programación completa. El Festival de Cine Alemán ocurrirá del 24 de septiembre al 6 de octubre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Las lenguas originarias están de fiesta. Ritmos como el hip hop, el jazz y la cumbia inundan este encuentro. A ritmo de rap y encabezado por Pato Machete y Pat Boy, se realizará la segunda edición del Festival Internacional Chival Sound Fest. Hay muchísimas, pero muchísimas propuestas de jóvenes en lenguas originarias que realmente a la de talla internacional, hablo de todos los géneros, hip hop, jazz, cumbia, o sea, electrónica. Entonces creo que eso es lo que proponemos en Chival Sound Fest, que sea esta apertura y que sea una plataforma para los artistas de lenguas originarias, donde ellos puedan verse en este escenario dedicado para ellos. Para esta edición, este encuentro cultural reunió a músicos, artistas visuales, académicos e integrantes de comunidades con el propósito de festejar la diversidad y la riqueza de las culturas originarias. Tenemos un foro también de artistas emergentes que queremos también hacer como un punto de encuentro con otros festivales, con otras embajadas, para también generar, ¿no?, ese flujo de artistas. Consiste también en talleres que tenemos para niños, adolescentes, sobre cosmovisión maya, inclusión y no discriminación, violencia de género, entre otros temas importantes también. Y también tenemos una exposición, en esta segunda edición, gracias a la UNESCO y al Instituto de Cultura de México en Houston, vamos a tener la exposición en Bacalar de Intraducibles. Guatemala será el país invitado y el programa musical estará integrado por Chumilca, Kill Beat, La Ronda Machetera, así como Bill. Sara Monroy, Tuzucan, que es la verdad también un rapero que nos encanta, que acaba de hacer una colaboración con Manu Chao. Este festival tiene el propósito de preservar y promover las lenguas originarias. Esta experiencia musical será gratuita y se llevará a cabo del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Con imágenes de Juan Carlos Valencia y Juan José Zurita, informó Óscar Cortés. Muchas gracias, Óscar, por esta información y nos despedimos con música de Kraftwerk. Hoy es el cumpleaños 78 de Ralf Hutter, fundador de esta agrupación pionera de música electrónica. Nacido en Alemania, Ralf Hutter es responsable de no solo de la confundible voz de Kraftwerk, sino que cumplió funciones de compositor, arreglista y productor
de la ya mítica banda. ¿Cómo ves, Laura? No, pues una gran banda, extraordinarios músicos, lo que escuchamos de dance, de house, de este tipo de géneros. Pioneros de estos géneros. Inició ahí y también con el uso de tecnologías que anteriormente pues no estaban para este tipo de música. Disfrútenlo, muy buenas noches. Muchas gracias, Alberto. A ti, Laura. Vámonos a cenar. Vámonos ya, ¿verdad? Buenas noches, nos vemos mañana.